Todo cambia cuando cambias dentro. Sabiduría budista para el despertar. Hay un instante silencioso en la vida de todo ser humano, en el que comprendemos que nada exterior tiene el poder de transformarnos si antes no ocurre un cambio dentro de nosotros. Esa es la esencia del camino budista, la comprensión profunda de que el mundo no es más que un reflejo de nuestra mente, de nuestras percepciones, de nuestras emociones y de nuestros apegos. Buda no enseñó una religión, sino un arte de mirar hacia adentro. Su sabiduría nace de la observación de que el sufrimiento no proviene de las circunstancias, sino de la forma en que las interpretamos. Durante siglos, millones de buscadores espirituales han repetido una y otra vez las palabras que marcan el corazón de su enseñanza. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Con esta simple frase, Buda nos invita a mirar el origen de nuestro dolor, nuestra ira, nuestra frustración y también de nuestra paz. El cambio que anhelamos, ese despertar interior que pone fin al sufrimiento, no se alcanza buscando nuevos horizontes, sino comprendiendo el paisaje interior que habita en nosotros. El mundo exterior se convierte en espejo. Las relaciones, las pérdidas, los éxitos, los fracasos, todo se vuelve un maestro silencioso que nos muestra el estado de nuestra conciencia. Si vivimos en ansiedad, el mundo nos parecerá hostil. Si cultivamos calma, veremos belleza incluso en medio del caos. Todo cambia cuando cambiamos dentro, porque la vida es un espejo que refleja fielmente la claridad o la confusión de nuestra mente. El despertar budista no es un evento repentino, sino un proceso de transformación profunda. Comienza con la comprensión de una verdad sencilla pero poderosa. Nada externo puede hacernos libres, y ninguna circunstancia puede quitarnos la libertad interior que ya poseemos. Este texto es una invitación a recorrer ese camino de retorno hacia ti mismo, hacia la raíz del ser. En las páginas que siguen, exploraremos las enseñanzas más profundas del Buda sobre cómo el cambio interior transforma nuestra realidad exterior. Descubriremos que la mente es el campo donde germina toda experiencia y que al purificarla, el mundo entero se purifica con ella. Cada paso en este viaje es un regreso al presente, una reconciliación con el ahora, una apertura hacia la luz que ya habita en ti. El mundo es tu espejo. Todo lo que ves nace en tu mente. La mente humana es un universo sin fronteras. En ella nacen los pensamientos, las emociones y las percepciones que moldean nuestra experiencia de la realidad. Según las enseñanzas budistas, el mundo que creemos ver fuera de nosotros no es más que una proyección de los estados internos que sostenemos. Cuando la mente está agitada, el mundo parece caótico. Cuando la mente está en calma, el mundo se vuelve un lugar amable. Así de poderosa es la conciencia, da forma a todo lo que experimentamos. Buda enseñó que la mente precede a todas las cosas. Antes de que algo exista para nosotros, primero surge en la mente como una interpretación. Por eso, dos personas pueden vivir el mismo acontecimiento y percibirlo de maneras completamente diferentes. Una ve una tragedia, la otra una oportunidad. La diferencia no está en lo que ocurre, sino en la conciencia que lo observa. De ahí nace la comprensión esencial. No sufrimos por lo que sucede, sino por la historia que contamos sobre lo que sucede. Cuando comenzamos a mirar hacia adentro, descubrimos que llevamos años reaccionando a la vida con patrones automáticos. Juzgamos, tememos, nos aferramos, nos resistimos, creamos un enemigo en el exterior para no enfrentar el conflicto interno. Pero el camino del despertar consiste precisamente en romper esa ilusión. No hay enemigos fuera, solo proyecciones de las partes no reconciliadas de nuestra propia mente.
Cada persona que nos hiere, cada situación que nos irrita, es un espejo que revela lo que aún no hemos sanado. Esta comprensión no es cómoda. Requiere coraje mirar de frente nuestras sombras, reconocer que lo que vemos en los demás es en parte un reflejo de nosotros mismos. Pero también es liberadora, porque nos devuelve el poder. Mientras creemos que el problema está afuera, somos víctimas. Cuando comprendemos que el origen está dentro, nos convertimos en creadores conscientes. La transformación comienza cuando dejamos de culpar y empezamos a observar. En la práctica budista, la observación se convierte en una herramienta sagrada. A través de la meditación, el silencio y la atención plena, aprendemos a contemplar los movimientos de la mente sin identificarnos con ellos. Observamos los pensamientos pasar como nubes en el cielo. No los negamos, pero tampoco los seguimos. En ese espacio de pura atención surge una claridad que disuelve la ilusión de separación. El mundo cambia porque nuestra mirada cambia. Aquello que antes nos provocaba ira empieza a enseñarnos paciencia. Lo que parecía injusto nos revela sabiduría. Lo que nos hacía sufrir se convierte en un portal hacia la comprensión. La práctica no consiste en escapar del mundo, sino en verlo tal como es, sin los filtros del ego. Y cuando logramos eso, todo se transforma. Buda decía que la mente es como un pintor que colorea la realidad con sus propias emociones. Si el pintor está en paz, el cuadro reflejará armonía. Si está confundido, el lienzo se llenará de caos. Por eso, cada pensamiento consciente, cada acto de comprensión, cada respiración presente, es una pincelada que transforma el mundo entero. El espejo del mundo no miente. Si ves conflicto, mira dentro. Si ves carencia, busca la raíz del deseo. Si ves oscuridad, enciende la luz de la atención. Todo cambio verdadero nace en el silencio interior, donde desaparecen las máscaras y aparece la verdad. Ese silencio es la morada del despertar. El camino hacia el despertar no exige fe ciega, sino observación directa. Todo lo que necesitas para transformar tu vida ya está dentro de ti. La capacidad de observar, de comprender, de liberar. Cambia la forma en que miras el mundo, y el mundo entero cambiará ante tus ojos. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal para seguir explorando la sabiduría budista que transforma el alma y despierta la conciencia. La raíz del cambio está en la mente. Transformar el pensamiento para transformar la vida. El cambio interior del que hablaba Buda no comienza con grandes acciones visibles, sino con un sutil movimiento en la mente. Todo acto, toda emoción y toda palabra nace primero en el reino invisible del pensamiento. Ahí, en ese espacio íntimo y silencioso, es donde comienza la verdadera revolución espiritual. Cuando la mente cambia, la realidad cambia. Por eso, el despertar no consiste en buscar algo nuevo afuera, sino en aprender a mirar adentro con una claridad tan profunda que disuelva la niebla de la ignorancia. La mente condicionada es como un río que lleva siglos corriendo en una misma dirección. En ella se acumulan creencias, miedos, recuerdos y juicios que moldean nuestra manera de vivir. Buda enseñó que mientras sigamos identificados con ese flujo incesante de pensamientos, seremos arrastrados por él. Pero cuando aprendemos a observar el río sin dejarnos arrastrar, comienza la libertad. No se trata de detener la corriente, sino de dejar de ser sus prisioneros. El pensamiento tiene el poder de crear o destruir. Si siembras pensamientos de miedo, cosecharás inseguridad. Si cultivas pensamientos de amor, verás amor reflejado en cada rostro. Esta ley interior opera de forma constante, aunque no la veamos. Muchos sufren sin entender por qué la vida les repite las mismas lecciones. Pero la mente, como un espejo kármico, refleja con precisión lo que llevamos dentro.
Nada llega a nosotros por azar. Todo responde a la frecuencia de nuestra conciencia. Cambiar por dentro no significa negar lo que sentimos. Significa comprender el origen de cada emoción. Cuando sentimos ira, el sabio no la reprime, la observa. Ve de dónde surge, qué la alimenta, y al hacerlo, la desactiva. Esa observación consciente es la semilla del cambio. Lo que se observa sin juicio se transforma por sí mismo. Buda llamó a esta práctica sati, la atención plena. Es el arte de estar tan presente que ningún pensamiento te domina. Imagina por un momento que tu mente es un jardín. Si lo dejas abandonado, crecerán malas hierbas de resentimiento, miedo y deseo. Pero si cada día lo cuidas con atención, riegas las semillas del amor, de la comprensión y de la ecuanimidad, el jardín florecerá. Nada exterior puede marchitar esas flores cuando sus raíces están firmemente ancladas en la conciencia. Cuando Buda se sentó bajo el árbol Bodhi, no estaba buscando cambiar el mundo. Estaba dispuesto a mirar su mente sin huir. Esa mirada profunda le reveló la naturaleza del sufrimiento y su origen. Comprendió que todo dolor humano nace del deseo y del apego. Querer que la realidad sea diferente a lo que es. En el instante en que aceptamos plenamente lo que existe, el sufrimiento se disuelve como una sombra frente a la luz. Esa aceptación no es resignación, sino sabiduría. Es el reconocimiento de que luchar contra lo que es solo nos debilita. La mente transformada es como un cielo despejado. Los pensamientos aún pasan, pero ya no nublan la visión. Ves las cosas como son, sin distorsión. No necesitas controlar nada, porque entiendes que todo está en su lugar, cumpliendo su propósito. El cambio interior no se trata de construir una nueva identidad, sino de desmantelar la ilusión del yo que creíamos ser. Cuando desaparece el yo que se aferra, aparece la serenidad. El pensamiento es energía, y cada pensamiento tiene una dirección. Si piensas desde la carencia, proyectas escasez. Si piensas desde la gratitud, atraes abundancia. Pero la clave no es manipular los pensamientos, sino comprenderlos. Buda no enseñó a pensar positivo, enseñó a pensar con claridad. La positividad sin comprensión puede ser una máscara. La claridad, en cambio, libera. Cuando comprendes que ningún pensamiento es permanente, que todos son fenómenos pasajeros, dejas de ser su esclavo. Cambiar dentro es una práctica diaria. Significa observar los pensamientos con amabilidad, sin juzgar, sin intentar cambiarlos a la fuerza. Es verlos surgir, existir y desaparecer. En esa observación se revela una verdad profunda. Tú no eres tus pensamientos, eres la conciencia que los observa. Esta comprensión te libera del miedo, del deseo y del ego. Eres el espacio donde todo ocurre, pero que nada puede perturbar. El cambio interior comienza por la comprensión de que no hay enemigo más poderoso ni maestro más sabio que tu propia mente. En ella puedes encontrar el infierno o el nirvana. Cada pensamiento es un puente hacia uno u otro. Por eso, el despertar es una elección continua. No ocurre una sola vez. Ocurre en cada instante en el que eliges responder con conciencia en lugar de reaccionar desde la inconsciencia. La transformación no es un acto heroico. Es un proceso silencioso, constante, invisible para los demás, pero profundamente real. Es cuando eliges no devolver odio con odio, cuando respiras antes de hablar, cuando decides comprender en lugar de juzgar. Cada uno de esos pequeños actos de presencia es una grieta en la estructura del ego. Por esas grietas entra la luz. No hay atajo para el cambio interior. Requiere paciencia, humildad y perseverancia. Buda decía que quien domina su mente es más poderoso que quien conquista 1000 ejércitos, porque la mente indómita crea sufrimiento, pero la mente disciplinada
genera paz. El entrenamiento mental es el camino del noble. A través de la atención plena, la meditación y la compasión, la mente se vuelve transparente, y cuando es transparente, refleja la verdad tal como es. Cambiar dentro no significa eliminar el dolor, sino aprender de él. Cada emoción difícil es un maestro disfrazado. Cuando sientas miedo, pregúntate qué intenta mostrarte. Cuando sientas ira, observa qué parte de ti se resiste a aceptar. La vida te presentará una y otra vez las mismas lecciones hasta que las comprendas. Ese es el gran misterio del karma. No castiga ni premia, solo enseña. Al principio, el proceso puede parecer doloroso. La mente se resiste al cambio porque teme perder su dominio. Pero cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, fortaleces la conciencia. Y poco a poco, las viejas estructuras mentales se disuelven. Lo que antes te perturbaba ya no tiene poder sobre ti. La calma reemplaza la ansiedad. La claridad sustituye la confusión. Y entonces comprendes que el mundo no cambió, cambiaste tú. Cuando el pensamiento se purifica, la vida fluye. Cuando dejas de pelear con lo que es, descubres una armonía que siempre estuvo presente. Esa armonía no depende de las circunstancias porque nace del equilibrio interior. Así, incluso en medio del caos, puedes permanecer en paz. Esa es la esencia del despertar, vivir en el mundo sin ser esclavo de él. Cada vez que eliges la comprensión en lugar del juicio, estás cambiando el mundo. Cada vez que eliges la gratitud en lugar de la queja, estás transformando tu destino. Cada vez que eliges el silencio en lugar de la reacción, estás elevando tu conciencia. Nada externo puede darte eso, solo el trabajo interior puede hacerlo. El cambio comienza en la mente, se extiende al corazón y termina reflejándose en el mundo. Es un proceso de purificación, un regreso a la pureza original de la conciencia. Cuando entiendes que la mente es el origen de todo, ya no buscas fuera. Te vuelves el arquitecto de tu propia vida, el escultor de tu destino. La práctica budista nos recuerda que la mente no puede ser controlada por la fuerza, sino educada por la atención. No es luchando contra los pensamientos como se obtiene la libertad, sino observándolos hasta que se disuelven. En ese espacio de lucidez, el pensamiento deja de ser un tirano y se convierte en un instrumento de sabiduría. Cuando el cambio se asienta, la mente se vuelve un lago tranquilo. Las olas de los pensamientos ya no te arrastran, solo las ves pasar. Comprendes que detrás de cada emoción, detrás de cada historia, hay un silencio inmutable que siempre ha estado ahí. Ese silencio es tu verdadera naturaleza. Y en él todo se comprende, todo se perdona, todo se transforma. Si estas palabras te ayudaron a mirar dentro de ti, suscríbete al canal para seguir explorando la sabiduría de Buda y el arte de transformar tu mente desde la calma. El sufrimiento como puerta del despertar, cuando el dolor se convierte en maestro. El sufrimiento es, para la mente no iluminada, un enemigo que debe evitarse. Pero para el corazón consciente se convierte en un maestro silencioso que revela las raíces más profundas del ser. Buda no negó el sufrimiento, lo observó, lo comprendió y lo transformó. En su primera enseñanza después del despertar, expuso las 4 nobles verdades que comienzan con una afirmación que parece dura pero encierra una sabiduría inmensa. La vida implica sufrimiento. Con ello, no pretendía condenar la existencia, sino mostrarnos el camino para liberarnos de la ignorancia que lo alimenta. Comprender el sufrimiento no es resignarse a él, sino trascenderlo desde la lucidez. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esta frase, repetida por generaciones de practicantes, resume una verdad fundamental del camino espiritual. El dolor físico o emocional es una experiencia natural de la vida.
nace y muere como todas las cosas. Pero el sufrimiento aparece cuando nos resistimos a lo que es, cuando nos aferramos a los deseos no cumplidos, cuando queremos que la realidad obedezca a nuestra voluntad. En esa resistencia la mente se divide. Una parte vive el presente, otra lo rechaza. Esa fractura interna es la raíz de la angustia. Cuando comenzamos a observar el sufrimiento sin huir, descubrimos que tiene un propósito. Nos despierta, nos obliga a mirar adentro, a cuestionar las estructuras de pensamiento que hemos construido. Cada crisis, cada pérdida, cada decepción actúa como un espejo que revela dónde aún estamos dormidos. Sin el dolor, seguiríamos persiguiendo ilusiones sin darnos cuenta. Por eso, Buda no lo veía como castigo, sino como oportunidad. El sufrimiento nos muestra la diferencia entre la realidad y las expectativas del ego. Imagina que toda tu vida has vivido creyendo que la felicidad depende de que las cosas salgan como tú quieres. Entonces la vida, en su infinita compasión, te quita algo que amabas, o te enfrenta a una situación que no puedes controlar. En ese momento la mente lucha, se rebela, sufre, pero si observas con atención, verás que lo que duele no es la pérdida en sí, sino la idea que tenías sobre cómo debía ser. Cuando esa ilusión se rompe, aparece un vacío, y ese vacío, si no lo llenas con distracciones, puede volverse un espacio sagrado. Allí comienza el despertar. El sufrimiento es una puerta, no una prisión. Nos enseña la impermanencia. Nada permanece, todo cambia. Lo que hoy duele, mañana puede ser una bendición. Lo que hoy parece una caída, puede ser el inicio de una nueva comprensión. La mente humana teme el cambio porque busca seguridad, pero la vida es movimiento constante. Resistirse al flujo natural de la existencia es como intentar detener un río con las manos. Cuanto más te resistes, más te arrastra. Solo cuando te rindes al movimiento, descubres que puedes fluir sin miedo. El Buda observó que el sufrimiento nace del deseo, del ansia de que las cosas sean diferentes a lo que son. Pero también enseñó que hay un camino para liberarse de esa cadena: la comprensión. Comprender no significa justificar ni resignarse, sino ver con claridad. Cuando ves con claridad que todo es impermanente, dejas de aferrarte. Cuando comprendes que nadie puede darte una felicidad duradera, dejas de exigir. Cuando entiendes que el dolor también forma parte de la vida, ya no le temes. Esa comprensión convierte el sufrimiento en sabiduría. El sufrimiento, visto con atención plena, se transforma. Lo que antes parecía un peso insoportable se vuelve un portal hacia una conciencia más amplia. Cada lágrima puede convertirse en un acto de purificación. En lugar de preguntarte, ¿por qué a mí?, puedes empezar a preguntar, ¿para qué? Esa pequeña diferencia de palabras cambia todo. ¿Por qué? Te ata al pasado y te encierra en el papel de víctima. ¿Para qué? Te abre al aprendizaje, te hace responsable de tu propia evolución. Buda enseñó que el sufrimiento tiene 3 raíces: la ignorancia, el apego y la aversión. La ignorancia es no ver la realidad tal como es. El apego es aferrarse a lo que cambia. La aversión es rechazar lo que llega. Mientras vivamos dentro de ese triángulo, la mente estará atrapada en un ciclo interminable de placer y dolor. Pero cuando la conciencia ilumina esas raíces, el ciclo se rompe. Ya no buscas escapar del dolor ni aferrarte al placer. Aceptas ambos como olas que vienen y van sobre el océano de tu ser. Hay una belleza secreta en los momentos de dolor. Cuando todo se derrumba, cuando el mundo exterior pierde sentido, algo dentro de ti se libera. Ya no tienes dónde apoyarte, y en esa falta de apoyo descubres lo que siempre estuvo ahí: el silencio, la presencia, el espacio interior que no depende de nada.
Esa experiencia puede ser aterradora al principio, pero también es la más liberadora, porque en ese vacío, en esa rendición absoluta, nace una nueva visión. Descubres que no eres la historia que la mente cuenta, sino la conciencia que la observa. El sufrimiento te arranca las máscaras. Cuando la vida te quita lo que más amabas, ves lo que realmente eres sin ello. Cuando pierdes algo que creías indispensable, te das cuenta de que sigues existiendo. Esa experiencia destruye las ilusiones del ego y abre la puerta al amor verdadero, al amor que no depende de condiciones. Solo quien ha atravesado el dolor con conciencia puede amar sin miedo, porque sabe que nada puede perder realmente. Todo lo que se pierde forma parte del proceso de retorno a la verdad. Aceptar el sufrimiento no significa buscarlo, sino dejar de huir. En el momento en que lo aceptas, deja de ser enemigo y se convierte en maestro. La atención consciente transforma el dolor en comprensión y la comprensión en liberación. El sufrimiento deja de tener poder sobre ti cuando lo atraviesas sin resistencia. Lo que antes te hacía daño, ahora te fortalece. Lo que antes te hacía llorar, ahora te enseña compasión. Lo que antes te paralizaba, ahora te hace libre. Buda decía que el loto crece en el barro. Sin barro no hay flor. Así también el alma humana florece en medio del sufrimiento. Cada dificultad es el barro que nutre tu evolución. No se trata de eliminar el dolor, sino de permitir que te transforme. El barro es la vida misma, imperfecta, impredecible, transitoria. Pero si lo abrazas con comprensión, de él nace la flor más pura de la sabiduría. Muchos buscan escapar del dolor a través del placer, la distracción o el control. Pero esa huida solo prolonga el ciclo. Lo que reprimes te persigue, lo que aceptas se disuelve. El despertar ocurre cuando dejas de correr, cuando te sientas en silencio y permites que el dolor se exprese. Descubres que tiene un mensaje. Tal vez sea una llamada a soltar algo, a perdonar, a amar, a ver. Y cuando escuchas ese mensaje, el dolor ya no tiene sentido de permanecer. El sufrimiento no destruye, purifica. Quita lo que no eres, derrumba lo falso, te deja desnudo ante la verdad, y solo desde esa desnudez puede surgir la autenticidad. Por eso, los grandes maestros sonríen incluso en medio del dolor. No porque no sientan, sino porque comprenden. Han visto que la vida es un flujo constante, que lo que llega y se va no puede tocar la esencia del ser. Esa esencia es intocable, eterna, silenciosa. En ella no hay pérdida ni ganancia, solo presencia. El dolor es un mensajero de la conciencia. Cuando lo escuchas con respeto, te guía hacia el despertar. Pero si lo ignoras, vuelve una y otra vez, cada vez más fuerte, hasta que aprendas su lección. Así es la compasión del universo, no cesa hasta que comprendas. Por eso, cuando atraviesas momentos difíciles, en lugar de preguntarte cuánto falta para que terminen, puedes preguntarte qué intenta enseñarte la vida. Esa pregunta abre la puerta a la sabiduría. El sufrimiento revela también la interconexión de todos los seres. Cuando comprendes tu propio dolor, te vuelves más compasivo con el de los demás. La empatía nace de la comprensión de que todos compartimos la misma fragilidad, la misma búsqueda, el mismo anhelo de paz. Desde esa comprensión ya no juzgas, sino acompañas, y en ese acto de acompañar sin juicio, el mundo comienza a sanar. El despertar interior ocurre cuando dejas de pelear contra el dolor y lo abrazas como parte del camino. Entonces, ya no necesitas que las cosas sean perfectas para estar en paz. Encuentras belleza incluso en lo imperfecto, porque ves el propósito detrás de todo. Lo que antes era una herida se convierte en una puerta, y al cruzarla, descubres que el amor y el sufrimiento no eran opuestos, sino dos caras del mismo proceso de crecimiento.
Buda enseñó que la mente que acepta es como un lago tranquilo. Refleja la realidad sin distorsión. La mente que se resiste, en cambio, está agitada y no puede ver con claridad. Cuando aprendes a aceptar el sufrimiento sin resistencia, el lago se calma, y entonces la verdad se refleja con nitidez. Ves que nada de lo que ocurre está en tu contra, sino a tu favor. Incluso las experiencias más duras fueron maestras disfrazadas de tormenta. La comprensión del sufrimiento te conduce al desapego. Cuando ves que todo lo que surge desaparece, dejas de aferrarte. Cuando entiendes que la felicidad no depende de condiciones externas, dejas de buscar. Y cuando reconoces que el sufrimiento forma parte del tejido de la vida, dejas de temer. Esa liberación interior es el verdadero nirvana, no un lugar al que llegar, sino un estado de conciencia libre de resistencia. El dolor te enseña a mirar con humildad. Te recuerda que no controlas la vida, que todo lo que posees es prestado. Esa humildad abre el corazón. En lugar de querer cambiar el mundo, aprendes a cambiar tu relación con él. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la comprensión. El sufrimiento, al ser comprendido, te convierte en un ser humano más compasivo, más paciente, más consciente. Cada lágrima que derramas riega la semilla del despertar. Así, el sufrimiento no es el final, sino el comienzo. Es la chispa que enciende la llama de la conciencia. Lo que hoy te duele, mañana te dará fuerza. Lo que hoy te hace llorar, mañana será tu sabiduría. Lo que hoy parece una pérdida, mañana se revelará como una bendición. La vida, vista desde el corazón despierto, no se divide entre bien y mal, placer o dolor. Todo es parte del mismo proceso de expansión. Y cuando entiendes eso, el sufrimiento pierde su poder. Lo miras con serenidad, sabiendo que también pasará, como todo. Y en ese instante, el alma se libera. Si estas palabras te ayudaron a ver el valor oculto en tu propio dolor, suscríbete al canal para seguir profundizando en la sabiduría de Buda y en el arte de convertir el sufrimiento en luz interior. El silencio interior. Cuando la mente se aquieta, el mundo se transforma. El silencio es el lenguaje del despertar. No es un silencio físico, sino una quietud interior que surge cuando la mente deja de luchar con la realidad. En ese estado, las palabras ya no son necesarias, las respuestas se revelan sin esfuerzo y la vida comienza a hablarte de formas que antes no podías escuchar. El ruido constante de los pensamientos, las preocupaciones y los juicios ha sido durante siglos el velo que cubre nuestra verdadera naturaleza. Buda descubrió que bajo ese ruido existe una conciencia pura, inmóvil, eterna, que observa todo sin ser afectada por nada. Ese es el núcleo del ser, el espacio donde el cambio se origina. La mente humana teme el silencio porque ha confundido el pensar con el ser. Cree que dejar de pensar es dejar de existir. Sin embargo, el silencio no destruye la mente, la ilumina. Es como si durante años hubieras vivido en una habitación llena de ruido, donde las voces del pasado y las expectativas del futuro no te dejaban oír la melodía de la vida, y un día, por fin, decides apagar todo y escuchar. Al principio, el silencio parece incómodo, incluso amenazante, porque revela lo que siempre has querido evitar, tú mismo. Pero si te quedas en él el tiempo suficiente, algo cambia. Sientes una paz que no depende de nada, una serenidad que no puede ser perturbada por ninguna circunstancia. La práctica del silencio interior no consiste en huir del mundo, sino en aprender a vivir en él sin ser arrastrado por sus tormentas. Cuando la mente se calma, las olas de la vida siguen moviéndose, pero tú ya no te ahogas. Ves cada situación con claridad, sin distorsión.
Descubres que la paz no se encuentra al final de los conflictos, sino en el corazón mismo de ellos, cuando dejas de resistirte. Buda enseñó que la mente iluminada es como el cielo. Las nubes pasan, pero el cielo permanece inmutable. Ese cielo eres tú, y las nubes son tus pensamientos, tus emociones, tus deseos. Si aprendes a mirar más allá de las nubes, verás la inmensidad que siempre estuvo ahí. El silencio es la puerta de entrada a esa inmensidad. Es un espacio donde el ego se disuelve y la conciencia pura se revela. En la tradición budista, se dice que el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia total del ser. Es cuando la mente deja de interferir con la vida, cuando el yo deja de querer controlar y simplemente permite. En ese permitir ocurre la transformación. Ya no necesitas cambiar el mundo porque comprendes que el mundo refleja tu estado interior. Y cuando estás en paz, el mundo también lo está. El silencio interior no puede ser forzado. Debe ser cultivado con paciencia y amor. La meditación es el camino más directo hacia él. No se trata de vaciar la mente, como muchos creen, sino de observarla con tanta presencia que los pensamientos pierden su poder. Cuando los ves nacer, desarrollarse y desaparecer sin aferrarte, la mente se aquieta naturalmente. Descubres que los pensamientos son como hojas arrastradas por el viento. Si no los sigues, se disuelven. Y en ese espacio entre un pensamiento y otro, aparece el silencio. Ese espacio es el portal hacia la verdad. Cuando comienzas a vivir desde ese silencio, tu relación con todo cambia. La vida ya no se siente como una serie de problemas que debes resolver, sino como una danza que simplemente observas. Las emociones dejan de dominarte porque ya no las alimentas con pensamientos. El miedo se transforma en comprensión, la tristeza en ternura, la ira en energía consciente. El silencio se convierte en tu refugio, un templo invisible que llevas contigo donde quiera que vayas. No importa si estás en medio del ruido de la ciudad o en la calma de una montaña. Si la mente está en silencio, el mundo entero lo está contigo. El silencio interior es también una forma de amor. Es escuchar sin querer responder, es mirar sin juzgar, es estar presente sin querer controlar. Cuando escuchas a otro desde el silencio, percibes más allá de las palabras, sientes la energía, la emoción, el alma. En ese nivel ya no hay separación. El silencio une lo que el ruido divide. Por eso, los grandes maestros hablan poco, saben que la verdad no se puede decir, solo se puede vivir. Cuando logras morar en el silencio, incluso por unos instantes, comprendes que no necesitas nada para ser feliz. La felicidad no viene de acumular, sino de soltar. El silencio te enseña que todo lo que realmente buscas ya está dentro de ti. La plenitud no se encuentra en los logros, sino en la conciencia que los observa. Ese descubrimiento transforma tu forma de vivir. Ya no buscas validación, ya no compites, ya no temes perder, porque sabes que lo esencial no puede perderse. El mundo moderno teme el silencio porque ha hecho del ruido una identidad. La gente llena su vida de distracciones, pantallas, conversaciones, planes, metas, pero todo eso es una forma de huir de sí mismos. El ruido es la droga del ego. Cuanto más ruido hay fuera, más vacío hay dentro. El silencio, en cambio, revela ese vacío y lo llena de presencia. Por eso, cuando practicas la quietud, al principio surge el caos, los pensamientos se vuelven más ruidosos, las emociones reprimidas emergen. Pero eso es parte del proceso. Es la mente vaciándose, limpiándose. Si permaneces observando sin intervenir, el caos se ordena por sí solo. El silencio te conecta con la sabiduría del universo. En él, las respuestas surgen sin esfuerzo. No necesitas pensarlas, simplemente aparecen.
Es la intuición, esa voz suave que no grita pero siempre dice la verdad. Cuando la mente está llena de ruido, no la oyes, pero cuando callas, la escuchas con claridad. Esa voz no viene del ego, sino del corazón. Y el corazón, cuando está en silencio, siempre sabe qué hacer. Vivir desde el silencio no significa aislarse, sino actuar desde la calma. Buda no se retiró del mundo después de iluminarse, regresó a enseñar, pero lo hizo desde el silencio interior. Su presencia transformaba a quienes lo rodeaban sin necesidad de palabras. Esa es la fuerza del silencio. Irradia paz sin esfuerzo. Cuando estás en silencio, tu energía cambia. Las personas sienten tu calma, y esa calma las calma a ellas. Así, sin hablar, contribuyes a la sanación del mundo. El silencio también es el antídoto contra el miedo. La mente ruidosa vive proyectando futuros imaginarios y reviviendo pasados dolorosos. Pero en el silencio no hay tiempo, solo presencia. En la presencia no hay miedo, porque nada falta. Cuando vives en el momento, te das cuenta de que todo está bien, de que nada amenaza tu existencia. El miedo se alimenta de pensamientos, el silencio los disuelve. Por eso, quien cultiva el silencio, cultiva la libertad. A veces el silencio duele, porque te muestra las heridas que has ignorado. Pero esas heridas necesitan ser vistas para sanar. Cuando las observas sin rechazo, se transforman. Lo que dolía se vuelve comprensión, lo que te pesaba se vuelve liviano. El silencio no elimina el dolor, lo purifica, te enseña a sostenerte en medio de cualquier tormenta sin perder el centro, y ese centro, cuando lo descubres, se vuelve tu morada permanente. El silencio es el terreno fértil donde florece la sabiduría. Sin silencio, no hay comprensión profunda, porque la mente analítica no puede captar la verdad. Solo el corazón silencioso puede percibir lo eterno. Cuando estás en silencio, percibes la vida tal como es, sin las distorsiones de la mente. Ves la unidad detrás de las diferencias, la belleza detrás del dolor, la perfección detrás del aparente caos. Ese es el despertar. Ver con los ojos del silencio. Cada día ofrece oportunidades para practicar este arte. Puedes hacerlo al caminar, al comer, al respirar. No se trata de estar sin ruido externo, sino de permanecer consciente. Cuando comes en silencio, sientes la vida en cada bocado. Cuando caminas sin prisa, sientes que la tierra te sostiene. Cuando respiras con atención, sientes que estás vivo. Esos pequeños actos son puertas hacia el despertar. No necesitas templos ni rituales. El silencio interior es el templo y la atención es la oración. A medida que el silencio se expande en tu interior, comienzas a percibir que el universo entero respira contigo. Ya no te sientes separado del todo. Ves que cada ser, cada piedra, cada árbol, está impregnado de la misma conciencia. El silencio te devuelve a la unidad perdida. Descubres que la vida no es algo que te ocurre, sino algo que tú eres. Y en esa comprensión, la búsqueda termina. El silencio es el fin del conflicto. Cuando no hay pensamientos que se opongan a la realidad, la vida fluye sin resistencia. Esa fluidez es la verdadera libertad. No es una libertad de hacer lo que quieras, sino de estar en paz con lo que es. Desde ahí, tus acciones surgen con claridad, sin esfuerzo, son espontáneas, sabias, amorosas, porque no provienen del ego, sino de la conciencia misma. Buda decía que el sabio no necesita palabras para enseñar, porque su sola presencia comunica lo esencial. El silencio del sabio no es vacío, sino plenitud. Es un silencio vivo, radiante, que contiene todas las respuestas. Cuando te sumerges en ese silencio, comprendes que no hay nada que alcanzar. Todo lo que buscabas ya está aquí.
Lo que cambia es tu manera de ver. Y en ese cambio interior, el mundo entero se renueva. El silencio interior es la raíz de toda transformación auténtica. Sin él, la mente sigue atrapada en sus propias narraciones. Con él, la mente se disuelve en la conciencia. Entonces comprendes que no eres quien pensabas ser, sino algo mucho más vasto, la misma vida consciente de sí misma. Y cuando esa comprensión florece, ya no hay retorno. El silencio se convierte en tu hogar permanente. En última instancia, el silencio no se alcanza, se recuerda. Siempre ha estado ahí, detrás de cada pensamiento, de cada emoción, de cada palabra. Solo había sido cubierto por el ruido del ego. Cuando dejas que ese ruido se apague, el silencio emerge y con él la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es el verdadero despertar. Si esta enseñanza resonó contigo, suscríbete al canal para seguir explorando el poder del silencio interior y la sabiduría de Buda para transformar tu vida desde la calma. Despertar es recordar quién eres, la transformación que surge de la comprensión. Despertar no es convertirse en algo nuevo, sino recordar lo que siempre fuiste antes de todas las máscaras, las heridas y los pensamientos. Es el regreso al estado natural del ser, ese espacio silencioso y luminoso que existe más allá del tiempo, del nombre, del cuerpo y de la historia personal. Buda lo llamó Nirvana, pero no como un lugar, sino como la extinción del fuego del deseo, del miedo y de la ignorancia. Es el fin del sufrimiento porque es el fin del yo que sufría. Cuando descubres eso, todo cambia sin que nada afuera haya cambiado realmente. La mente humana ha vivido durante siglos en un sueño hecho de ideas, de juicios, de comparaciones, de deseos. En ese sueño creemos ser una identidad separada, alguien que debe defenderse, tener éxito, poseer cosas, buscar aprobación. Pero todo eso es un espejismo. La mente crea una imagen de sí misma y luego pasa toda la vida tratando de mantenerla. Ese esfuerzo constante genera ansiedad, miedo, culpa y dolor. Despertar es ver que no eres esa imagen, es mirar hacia adentro y descubrir el espacio donde todos los pensamientos nacen y mueren, pero donde tú permaneces intacto. Ese espacio no tiene nombre, no tiene forma, es pura conciencia. Cuando comienzas a observar la mente sin identificarte con ella, algo profundo ocurre. Ves cómo cada pensamiento surge y desaparece sin que tengas que hacer nada. Comprendes que la mente no es tu enemiga, sino una herramienta que ha estado operando sin dirección. Despertar es tomar el timón de esa herramienta, no para controlarla, sino para guiarla con sabiduría. Empiezas a usar la mente en lugar de ser usado por ella, y en ese simple cambio toda tu existencia se transforma. En el proceso del despertar, la comprensión sustituye al esfuerzo. Durante mucho tiempo hemos creído que la evolución espiritual consiste en luchar contra el ego, en conquistar la mente, en eliminar los pensamientos. Pero Buda enseñó lo contrario. La liberación no se logra luchando, sino viendo. Lo que se ve claramente pierde poder. El ego no puede sobrevivir a la luz de la conciencia. No hay necesidad de destruirlo, basta con comprenderlo. Cada vez que lo observas sin juicio, se disuelve un poco más. Y en su disolución, emerge tu verdadera naturaleza, libre, inmóvil y plena. El despertar no es un acontecimiento repentino para la mayoría. Es un proceso gradual de desidentificación con la ilusión. A veces ocurre en momentos de profunda crisis, cuando la vida te obliga a soltarlo todo. Otras veces llega lentamente, a través de la práctica diaria de la atención. No importa el camino, porque el destino es el mismo, reconocer que lo que buscabas ya estaba en ti. Cuando eso sucede, ya no necesitas correr detrás de nada.
Dejas de buscar porque te das cuenta de que nunca estuviste separado de la verdad. Despertar es mirar el mundo con ojos nuevos. Ya no ves enemigos ni amenazas. Ves seres que, como tú, están atrapados en sus propios sueños. Ves el sufrimiento con compasión, no con juicio. Ves la belleza en lo que antes llamabas fealdad, la perfección en lo que antes llamabas error. La mente deja de dividir la realidad entre bueno y malo, correcto e incorrecto, éxito y fracaso. Todo se vuelve una expresión del mismo flujo de la vida. Y en ese reconocimiento desaparece el conflicto. El verdadero cambio no ocurre cuando cambias tus circunstancias, sino cuando cambias la forma en que las percibes. Esa es la enseñanza esencial de Buda. Con la mente creamos el mundo. Si tu mente está en guerra, el mundo te parecerá un campo de batalla. Si tu mente está en paz, el mundo será un jardín. Por eso, el despertar no consiste en escapar de la realidad, sino en reconciliarte con ella. Cuando aceptas profundamente el momento presente, sin resistencia, sin juicio, sin expectativa, entras en contacto con la vida en su forma más pura. Y esa experiencia es liberadora. La comprensión transforma la relación que tienes con el tiempo. La mente vive atrapada entre el pasado y el futuro. Se lamenta por lo que fue, teme lo que vendrá. Pero la vida real solo ocurre ahora. El despertar es un regreso a este instante. Cuando estás completamente presente, el pasado deja de atormentarte y el futuro deja de preocuparte. Descubres que todo lo que necesitas ya está aquí, en esta respiración, en este silencio, en este momento. La eternidad no está más allá del tiempo, sino dentro de cada instante vivido con plena conciencia. Despertar también es reconocer la unidad que siempre existió. El ego vive en la ilusión de la separación, yo y los otros, mi vida y el mundo. Pero esa separación es solo un pensamiento. Cuando la mente se aquieta, ves que no hay yo ni tú, solo vida manifestándose en infinitas formas. Eres el árbol que respira contigo, el río que fluye, el pájaro que canta, el viento que sopla. No hay diferencia entre observar y ser observado. Todo es una misma danza de energía consciente. Esa realización disuelve la soledad, porque ya no hay nada fuera de ti. Cuando despiertas, dejas de vivir para acumular y comienzas a vivir para compartir. El amor deja de ser un intercambio y se convierte en una expresión natural de tu ser. Ya no amas para obtener algo, amas porque el amor fluye por sí mismo. Es como la luz del sol, no pregunta a quién debe iluminar, simplemente brilla. Así también el ser despierto irradia comprensión, compasión y paz sin esfuerzo. Su sola presencia eleva a quienes lo rodean, no porque intente hacerlo, sino porque ya no hay separación entre él y los demás. El despertar no te aleja del mundo, te acerca a él. Antes vivías mirando desde el ego, ahora miras desde la conciencia. Sigues trabajando, amando, caminando, riendo, llorando, pero todo se vuelve sagrado. Cada acto cotidiano es una oportunidad para practicar la presencia. Comer se convierte en meditación, hablar se convierte en oración, respirar se convierte en gratitud. El despertar no cambia lo que haces, cambia el cómo lo haces. Cada gesto se llena de significado porque surge de la plenitud, no de la carencia. Muchos piensan que despertar es alcanzar un estado de felicidad perpetua, pero eso es solo otra ilusión. Despertar no significa no sentir dolor, sino no identificarse con él. Las emociones siguen viniendo, pero ya no te arrastran. Observas la tristeza sin convertirla en historia. Ves la ira sin actuar desde ella. Percibes el miedo sin huir. Esa observación consciente disuelve el poder del sufrimiento. La diferencia no está en lo que ocurre, sino en el nivel de conciencia desde el cual lo vives. El camino hacia el despertar
exige coraje. No porque debas conquistar algo, sino porque tendrás que soltar todo lo que creías ser. El ego teme desaparecer, y por eso se resiste. Pero lo que se disuelve no es tu esencia, sino la ilusión de separación. Cuando esa ilusión se disuelve, lo que queda es amor, claridad y paz. Es como si toda tu vida hubieras estado soñando que eras una ola y de pronto recordaras que siempre fuiste el océano. La ola sigue existiendo, pero ya no teme morir, porque sabe que nunca estuvo separada del mar. El despertar también transforma tu relación con la muerte. Comprendes que morir no es el fin, sino una transición natural dentro del ciclo de la existencia. Lo que eres realmente no puede morir porque nunca nació. Solo cambia de forma, como el agua que se convierte en vapor y luego en lluvia. El miedo a la muerte desaparece cuando ves que no hay nadie que pueda morir. Lo que muere es la historia, el cuerpo, el pensamiento del yo. La conciencia que observa todo eso es eterna. Ese reconocimiento es la libertad definitiva. El proceso de despertar tiene sus sombras. No siempre es un camino de luz inmediata. A veces, al mirar dentro, descubres el dolor acumulado de años, las heridas no sanadas, los deseos reprimidos. Pero cada sombra que surge lo hace para ser liberada. La conciencia no rechaza nada, ilumina todo. Cuando permites que la oscuridad salga a la superficie sin resistencia, el amor la transforma. Por eso, despertar no es huir de la oscuridad, sino abrazarla hasta que se disuelva en la luz. La sabiduría budista enseña que no hay un yo que despierte, sino el despertar mismo. No es que alguien alcance la iluminación, es que la ilusión de alguien desaparece y lo que queda es la conciencia despierta. Esa conciencia no tiene dueño, no pertenece a nadie, simplemente es. Es la vida mirándose a sí misma. Por eso, ningún ser humano posee la iluminación, solo puede manifestarla. Y cuanto más te rindes a esa verdad, más natural se vuelve vivir desde ella. El despertar es también la rendición definitiva. Rendirse no es rendirse a la derrota, sino a la verdad. Es dejar de luchar contra lo que es. Es confiar en que la vida sabe lo que hace, incluso cuando la mente no lo entiende. Esa confianza profunda es la raíz de la paz. Ya no necesitas controlar, planear ni resistirte. Simplemente vives. Y en esa simpleza, todo encaja. Todo ocurre en su momento. Y tú estás en armonía con el flujo del universo. Despertar es reconocer que la vida no te pertenece. Tú perteneces a la vida. Eres una expresión temporal del infinito, una chispa de conciencia explorando su propia creación. Cuando recuerdas eso, la carga de la existencia se disuelve. Ya no sientes la necesidad de demostrar nada, porque sabes que ya eres suficiente. Ya no necesitas poseer, porque todo te pertenece en esencia. Ya no temes perder, porque nada real puede perderse. Ese es el estado de libertad al que apuntaba Buda. La mente puede comprender intelectualmente todo esto, pero el despertar ocurre solo cuando se experimenta. No basta con saber, hay que ver. La práctica de la atención plena, la meditación y la compasión son los caminos que conducen a esa visión directa. No es un conocimiento que se obtiene, sino una revelación que ocurre. Y cuando ocurre, reconoces que nunca estuviste dormido. Simplemente estabas soñando que lo estabas. La vida de un ser despierto no está libre de desafíos, pero ya no los vive desde la resistencia. Cada situación es una oportunidad para profundizar en la conciencia. Si surge la tristeza, la observa. Si surge la alegría, la disfruta sin apego. Si surge la incertidumbre, confía. Vive con la mente abierta y el corazón tranquilo, sabiendo que nada es permanente y que todo lo que viene también se va. En esa comprensión, el sufrimiento pierde sentido.
El despertar no se logra por esfuerzo personal, sino por entrega. Cuanto más intentas despertar, más te alejas, porque el intento refuerza la ilusión del yo que busca. Es cuando sueltas toda búsqueda, cuando dejas de querer comprender, cuando simplemente estás presente, que el despertar ocurre. La verdad no puede ser alcanzada porque ya estás en ella. No puedes buscar lo que nunca has perdido. Solo puedes dejar de mirar hacia otro lado. El mayor signo del despertar es la paz. No una paz superficial, sino una serenidad profunda que permanece incluso cuando las circunstancias cambian. Es la paz de saber que nada falta, que todo está bien tal como es. Esa paz no necesita ser demostrada, porque se siente. Irradia en tus palabras, en tus gestos, en tu mirada. Es la paz de quien ha recordado quién es. Y cuando recuerdas quién eres, el miedo desaparece, la necesidad de aprobación se disuelve, la búsqueda se termina, quedas simplemente aquí, siendo. Esa simplicidad es la forma más elevada de sabiduría. La vida continúa, pero tú ya no estás atrapado en ella. Eres testigo y participante al mismo tiempo. Eres el observador y el observado, el sueño y quien sueña. Y esa paradoja, lejos de confundirte, te libera. Despertar es el acto más amoroso que puedes ofrecer al mundo, porque un ser despierto no impone, no juzga, no hiere. Su sola presencia transforma. Vive desde el amor porque ha visto que todo es el mismo, y al hacerlo, sana el mundo sin intentarlo. Así es como el cambio interior se convierte en cambio global, uno a uno, mente a mente, corazón a corazón. El despertar no tiene final, es un proceso eterno de expansión de la conciencia. Cada instante vivido con atención es un nuevo amanecer. Cada respiración consciente es un recordatorio de que la vida está aquí, ahora, y que tú eres esa vida. No hay un punto donde digas, ya desperté, porque el despertar no tiene meta. Es un movimiento constante de claridad creciente, y cuanto más despierto estás, más profundamente amas. Al final, descubres que no había nada que cambiar, nada que alcanzar, nada que corregir. Solo había que ver. Todo lo que la mente llamaba error, fracaso o pérdida era parte perfecta del proceso. Todo estaba guiándote hacia este momento de comprensión. Todo lo que creías que debía cambiar afuera era un reflejo del cambio que debía ocurrir dentro. Por eso, cuando cambias por dentro, el mundo entero se transforma contigo. Esa es la enseñanza final de Buda. No busques fuera lo que solo puedes encontrar en tu interior. Todo lo que anhelas, la paz, la felicidad, el amor, la libertad, ya está en ti, esperando ser recordado. Solo el ruido de la mente te lo oculta. Cuando callas, lo ves. Cuando ves, despiertas. Y cuando despiertas, comprendes que nunca estuviste dormido, solo soñando que eras algo menos de lo que realmente eres. Una expresión perfecta del infinito, la conciencia misma experimentándose a través de ti. Si esta enseñanza tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir explorando la sabiduría budista y continuar este viaje de despertar interior hacia la paz y la libertad verdadera.